Vamos a ver un ejercicio más en el curso de inducción en la materia de física. En esta ocasión el ejercicio propuesto número 2. Recuerden, con el método de componentes rectangulares en el tema de operaciones con vectores. El ejercicio 26 es el propuesto. Dice: el cable B está sujeto a una fuerza de 2 kilonewtons. Vean, aquí está el cable B, sujeta a una fuerza de 2 kilonewtons y dirigido 60 grados contados desde la horizontal. Aquí tenemos la horizontal y está medido desde 60 grados. Con determinar la fuerza FA en el cable A cuando θ es 45 grados, es decir, aquí nos dan el valor de θ. Si la fuerza resultante de los dos cables se dirige verticalmente hacia abajo a lo largo del cable C. Esto es algo importante, nos están diciendo que la resultante va hacia abajo en esta dirección. Dice también que hay que calcular la magnitud de esta resultante. Hay que tener cuidado, esta resultante no forma parte de la suma de estos dos vectores, sino más bien es el resultado de esta suma. Como datos, entonces tendríamos que la fuerza B es de 2 kilonewtons, el ángulo θ es de 45 grados, vean que está formado respecto a la vertical, y que el ángulo de la resultante es 270 grados. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si medimos el ángulo, acuérdense que aquí hay 90 grados, luego hasta la horizontal de nuevo hay 180 grados, y luego más 90 grados son 270 grados. Y como incógnitas vamos a tener la fuerza A y la resultante, la magnitud de la resultante. Si comprendemos esto, entonces podemos pasar al paso número 1, que es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestros ejes coordenados X y Y. Dibujamos nuestra fuerza FA, dibujamos nuestra fuerza FB y les colocamos sus ángulos, 60 grados y 45 grados respecto a la vertical. Y también podemos dibujar nuestra resultante, sabiendo que esta resultante no entra en la suma, sino más bien es el resultado de la suma. Para el paso número 2, vamos a ver entonces cómo se descompone cada una de las dos fuerzas FA y FB. Para la fuerza FA, vemos que entonces tenemos un ángulo de 45 grados medido desde la vertical. Por lo tanto, la función coseno le corresponde a la componente en Y y la función seno a la componente en X. También vemos que estamos en el cuadrante número 3, por lo tanto las dos componentes van a ser negativas. Entonces tenemos que FAX es menos FA. Recuerden, no conocemos el valor por el seno de 45. Entonces la dejamos expresada así. Y FAY es menos FA por el coseno de 45. Tampoco conocemos obviamente su valor, entonces lo dejamos expresado de esta manera. Para el caso de la fuerza FB, tenemos que obviamente el ángulo de 60 grados está colocado en el eje de las X, por lo tanto la función coseno le corresponde a la componente en X, y vemos que estamos en el cuadrante número 4, por lo tanto la componente en X es positiva y la componente en Y va a ser negativa. Por lo tanto sería 2 por el coseno de 60, esto nos da 1 kilonewton. Y la componente en Y, recuerden, es negativa, menos 2 por el seno de 60, y esto nos da menos 1.732 kilonewtons. Finalmente, para la resultante, recuerden, estas no forman parte de la suma, sino más bien son resultados. Vemos que la resultante en X es 0. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a un observador de este lado, pues vamos a ver que la resultante en el eje X marca 0. Es decir, toda la fuerza va en el eje vertical, en el eje Y, por lo tanto Rx es igual a 0. Y Ry va a ser R porque toda la resultante corre sobre la componente Ry. Para el paso número 3, sumatoria de componentes rectangulares, tenemos aquí nuestro resumen de componentes. Recuerden que las dos de arriba son las fuerzas originales que tenemos, A y B, son las que vamos a sumar. Y Rx y Ry son las componentes
de la resultante. Por lo tanto, no debemos de agregarlas obviamente en la sumatoria del lado derecho de la ecuación. ¿Cómo quedaría entonces la sumatoria de fuerza en X? Recuerden que esta es igual a Rx. Por lo tanto, lo tengo que poner de ese lado de la ecuación. Vemos que Rx es igual a Fax más Fbx. Si yo sustituyo valores, ¿cómo me quedaría? Recuerden que Rx es igual a 0 y Fax es igual a menos Fa seno de 45 más Fbx, que vale 1. Esta sería una de mis ecuaciones, aunque yo puedo llevarla a una forma un poco más elegante. Si vemos, solamente pasamos este valor hacia el otro lado de la ecuación con signo positivo, y esta sería nuestra primera ecuación de la sumatoria de fuerzas. Vemos aquí que obviamente esta es solucionable, pero por ahora vamos a dejarla aquí. Esta ecuación salió de la sumatoria de fuerzas en X. ¿Cómo quedaría la sumatoria de fuerzas en Y? Recuerden que esta es igual a Ry. Pues Ry, que recuerden aquí lo tenemos, es igual a Fy más Fby. Si sustituyo valores, me quedaría que R, porque Ry vale R, es igual a menos Fa por el coseno de 45 grados menos 1.732, que es lo que vale Fby. Podría acomodar a lo mejor un poquito la ecuación, pero la puedo dejar tal como está, ¿no? De tal manera que esta ecuación sería mi segunda a solucionar. Si observamos, pues esta ecuación sí tiene dos incógnitas, R y Fa. Pero si yo soluciono la ecuación número 1, puedo encontrar Fa y después sustituir en la segunda ecuación para después encontrar R, que es lo que vamos a hacer a continuación en la solución de ecuaciones, en el paso número 4. De la ecuación número 1, Fa por el seno de 45 es igual a 1. Y de la ecuación número 2, pues R es igual a menos Fa por el coseno de 45 menos 1.732. De la ecuación número 1, si yo despejo Fa, pues el seno de 45 está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Y si yo calculo este valor, pues me da 1.41 kilonewtons. Este ya sería el valor de mi fuerza A. Para la ecuación número 2, yo puedo sustituir este valor en la ecuación para poder obtener la resultante. Si lo sustituyo, me da este valor. De esta manera estoy solucionando las ecuaciones que aparecieron en las sumatorias de fuerzas. Este sería el segundo caso. Recuerden, el primer caso es donde uso teorema de Pitágoras y una función trigonométrica para encontrar la resultante. Pero en el segundo caso, generalmente tengo que solucionar las ecuaciones que aparecen en la sumatoria de fuerzas, Finalmente nos quedaría la obtención de resultados. Recuerden, podemos expresar a Fa como 1.45 kilonewtons y a R como menos 2.73 kilonewtons. Ahora, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Vean que yo coloqué a R como menos 2.73 kilonewtons. No quiere decir que la magnitud sea negativa, sino recuerden, el signo nos está hablando sobre el sentido de la resultante que va hacia abajo. Si yo coloco mi diagrama, en verdad debería colocarlo en signo positivo. Si yo no coloco un diagrama, sí hay que colocarle el signo negativo para indicar que va hacia abajo. De esta manera entonces terminaría el problema 26 utilizando el método de componentes rectangulares.